Señor Asambleísta, buenos días, bienvenido. Buenos días, mi querido amigo, gracias por la invitación. Un abrazo a toda la gente de Cuenca y ecuatorianos que nos ven a nivel nacional. ¿Cómo les fue ayer? Perfecto, creo que el día de ayer fue un momento importante para entender que es necesario cambiar el régimen penitenciario para que las cárceles dejen de ser lo que son centros de operaciones de la mafia y se conviertan en lo que deben de ser, centros de rehabilitación y sobre todo donde los presos peligrosos, que realmente no te estoy hablando de gente que te roba un celular, de gente que comete un error, te estoy hablando de gente que asesina, que mata, que corta cabezas, tengan que trabajar por la comida que en este caso pues van a ingerir, por sus alimentos, tengan que generar a base de trabajo ese beneficio. Es injusto que los ecuatorianos hoy por hoy se tengan que levantar todos los días a trabajar para llevarse la papa a la boca, esforzándose. Y esta gente que ha asesinado, que ha matado, que ha violado, come las 3 comidas al día gracias a nuestros impuestos. Eso es injusto. El día de ayer justamente revisamos este proyecto de ley, aprobamos el segundo informe para el proyecto de ley del régimen penitenciario y esta modernización que buscamos hacer. Buscamos emular que la cárcel del encuentro, donde no ha habido un solo evento hasta el momento y se demuestra que si se quiere se puede hacer, sea emulado en todo el país y ese realmente sea un régimen penitenciario donde realmente funcione y deje de ser, como te digo, un centro de operación de la mafia. ¿Desde cuándo empezarían a trabajar los ya libertad? En este momento se aprobó. Hoy tenemos 30 días para que salga un reglamento y desde el momento que esté en el registro oficial, que tengo entendido que debe estarlo a partir de la aprobación, ayer lo aprobamos, ya debería estar en el registro oficial a partir de hoy. Básicamente todas las instituciones del Estado, SNAI, entre otros, tienen que alinearse a la nueva política como ley orgánica que en este caso existe para el régimen penitenciario. ¿Y ahí el tema de presupuestos es necesario? Claro que sí, los presupuestos son necesarios, pero tal cual, lo que ya está asignado, hay mucha gente que nos decía ayer en el pleno los presupuestos, pero básicamente el hecho de que ellos puedan trabajar con lo que se tiene es para justamente cuidar ese presupuesto, para que ese presupuesto que se tiene no vaya a la comida de ellos, sino que ellos generen su trabajo. Por lo cual se cuenta con el presupuesto, ya fue asignado a inicios de año. Esto realmente es simplemente adaptar la política nacional a lo que necesitan los ecuatorianos con un régimen penitenciario que funcione para que no los estén llamando a extorsionar desde las mismas cárceles y lógicamente, como te digo, para ahorrar dinero en el hecho de que los presos de alta peligrosidad tengan que trabajar para mantenerse ocupados y generar lógicamente su comida. ¿Y qué se aprobó el tema de los agentes? Para que ellos controlen al interior de la Correcto, cárcel. parte de esta evolución que tiene que tener el sistema penitenciario es esa, que efectivamente los agentes tengan ya ascensos, por ejemplo, antes no existía eso, que tengan ascensos, que puedan realizar un trabajo en el cual su vida gira en torno a una carrera también. ¿Qué otra cosa? El tema de tecnologías. Se permite el ingreso de tecnologías, se va a modernizar el sistema. Una de las reformas que, por ejemplo, dentro del reglamento yo estoy postulando es que se puedan manejar las aperturas de las cárceles de manera remota. ¿Para qué? Para que los guardias penitenciarios o los guías en este caso no puedan ser extorsionados de manera directa porque no sabes quién es el que está manejando de forma remota las aperturas de las celdas. Ya que hoy por hoy, pues lo que pasa en las cárceles que todavía no se han controlado y que se está trabajando en eso, que se están cambiando presos, que se está adaptando todo este desastre que se dejó y se heredó, es que los presos mismos manejan su llave. Eso queremos eliminarlo y lógicamente darle la protección a los guías penitenciarios a través de protección de identidad y también tecnología para que no tengan que frentear directamente, pero puedan mantener el control de manera remota. Evitaría la corrupción. Lógicamente con eso se evita la corrupción y se evita también a veces, y suele pasar, no es tanto un tema de corrupción, a veces sí lo es, pero en otros casos son temas de extorsión directa de los presos al guía penitenciario que está con su tolete y que sale y lógicamente pues muchas veces es hasta asesinado. Eso ha pasado y eso es lo que queremos corregir con esta ley. Seguir en manos del SNAI todo esto. En manos del SNAI, el cual se tiene que tecnificar y, como te digo, regir a las nuevas reglas. Este caso, básicamente el SNAI ha fracasado porque, primero, no existen los controles necesarios en los guías penitenciarios, en el perfil, en la formación. Los guías penitenciarios tienen sueldos bastante bajos, no tienen una promoción en su vida laboral y todo esto estamos corrigiéndolo de la mano de la seguridad y, lógicamente, la tecnología. Con eso podemos ir hacia ese régimen penitenciario donde realmente existe rehabilitación para los que se puedan rehabilitar, pero también exista, en este caso, para los que, como te digo, matan, violan, los delincuentes que han cometido delitos graves, ellos mismos trabajen para mantenerse ocupados y para que el ecuatoriano no sienta que mientras él se levanta todos los días a sacarse el aire, para llevarse la papa a la boca,
pues estos de gratis, a pesar de haber asesinado, de haber matado, están de lo lindo en las cárceles. ¿Más cárceles habrá que construir? Tienen que construirse más cárceles, por lo menos yo creo que 2 o 3, pero al nivel de las cárceles, de la cárcel del Encuentro, como te digo, que ha sido un ejemplo de cómo se ha manejado y se ha demostrado que cuando se quiere se puede. No ha existido hasta ahora un solo conato de problema o un solo evento que se pueda, en este caso, pues ver como las otras cárceles. Ha sido una cárcel que se ha logrado mantener el control y el ejemplo de cómo se maneja una cárcel. Ese es el mismo ejemplo que se quieren manejar en todas las cárceles a nivel nacional. Por eso se están sacando presos en estos momentos. ¿Qué se viene para hoy en la Asamblea? Bueno, el día de hoy en la Asamblea Nacional vamos a estar, yo creo, revisando ciertas cosas que van a ser importantes para el país, pero lo más importante hoy es la ley que tiene que ver con solucionar el déficit habitacional de los ecuatorianos. Más de 700.000 viviendas son el déficit habitacional que hoy tenemos. En la Comisión de Desarrollo Económico, de la cual yo soy parte, hemos trabajado este proyecto económico urgente que ha enviado el presidente, que tiene 2 proyectos adicionales que ya están operando, pero este tercero es básicamente para un proyecto llamado Casa 100. ¿Qué es Casa 100? Es una casa al 100% subvencionada por el Estado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el apoyo de los privados. Hay mucha industria inmobiliaria que en este caso va a estar interesada en este proyecto de ley. ¿Por qué? Porque te permite tener flujo inmediato. En lugar de tú pagar, me invento, el próximo año $1 millón en impuesto a la renta, que es lo que tienes que hacer, tú puedes donar casas que en este caso puedes construir dentro de tu giro de negocio porque eres una constructora, y con estas casas de interés social reducir tu impuesto a la renta en, por ejemplo, hasta $300.000, por dar un ejemplo. ¿De $1 millón? De $1 millón, dando el ejemplo puntual. O sea, el 30%. Es el más 30%, okay, correcto. Ya. Es el 30% como límite máximo de las donaciones que puedes hacer por año. ¿Con esto qué pasa? Yo como empresa gano flujo inmediato porque sé que ya el próximo año no tengo que pagar $1 millón, tengo que pagar 700. Esos 300 que estoy ganando en este momento son renta para mí en este momento, o puede ser que también yo los utilice como una garantía, o puede ser que los utilice para invertir en un proyecto que sí sea lucrativo, en este caso como una empresa. Porque eso es lo que hacen las empresas, generar lucro, son privadas. Eso les puede servir, como te digo, como una base, un apalancamiento financiero, o en este caso para invertir en proyectos. La parte de construcción, que es un círculo virtuoso, como digo yo, donde están los transportistas, donde está el que te vende el material, donde está el que te vende los almuerzos para los que están construyendo. Eso es lo que buscamos y, lógicamente, resolverle a las personas de escasos recursos que no tienen cómo tener una casita a través del crédito Miti-Miti, o, por ejemplo, de este crédito que también se está dando para las casas BIS y BIP, que es de parte del Gobierno Nacional, al 2.99% de interés, algo histórico. Y eso se ha permitido gracias a una ley que aprobamos el año pasado en la Comisión de Desarrollo Económico junto al Gobierno Nacional, para que el BIES en este caso deje de perder dinero. Por ahí los otros nos metían cucos, decían que lo íbamos a quebrar, que lo estábamos privatizando. Yo sigo esperando que eso pase. Lo que sí les puedo asegurar es que hoy, gracias a esa ley, que el Gobierno Nacional, y en este caso nosotros como Comisión de Desarrollo Económica, de manera responsable, sacamos adelante del BIES, hoy el BIES te da créditos al 2.99%. Esos son los proyectos que básicamente el Gobierno Nacional está manejando como urgencia, como un tema prioritario en temas de vivienda. Y nosotros en la Comisión de Desarrollo Económico, de la misma manera, le hemos dado esa prioridad. Hoy vamos a estar en el primer debate de este proyecto de ley, que queremos reforzarlo, queremos poner ciertas cosas importantes sobre la mesa para ver si podemos mejorarlo, y con esto que muchos más actores privados de la construcción se animen a invertir en este proyecto. ¿Cómo se puede acceder a esas viviendas? Básicamente en el Ministerio de Infraestructura y Transporte uno se inscribe, y dentro de esa inscripción, dentro del catálogo que también se lleva con el MIES de las personas que más necesitan en esta inscripción, van asignándose las casas. ¿Y cómo se inscriben? En cambio, la parte privada. La parte privada lo que hace es conversar con el ministerio y decir dónde necesitas casas. Y dentro del plan de desarrollo de vivienda que ya existe, yo me voy anotando para decir, yo aquí te voy a donar, me invento, 20 casas. Yo acá te voy a donar 10. Y así se va cubriendo el plan que ya existe de Desarrollo Nacional de Vivienda, y lógicamente vas a poder obtener con esa certificación del Ministerio a través del SRI tu deducción de impuestos. Pero serían entonces casas para construcción y construidas. Claro, puedes construirlas como tú puedes, en este caso, pues donar para la construcción a una constructora que lo pueda hacer. Depende mucho de cómo se quiera hacer, pero al final
lo que va a ser importante es que de una manera solucionamos el déficit habitacional que existe y por la otra también beneficiamos a la reactivación económica de la industria inmobiliaria o de quien quiera en este caso aprovechar este beneficio tributario. Debería haber condiciones, entiendo, ¿no? Claro que sí, las condiciones son claras. No más del 30% del impuesto que tengas que pagar, como te hacía el ejemplo del $1.000.000 a $300.000 y lógicamente por una sola vez. Por ahora esas son las condiciones. Vamos a revisar dentro del desarrollo de este proyecto de ley, lógicamente si existen algún condicionamiento que no hayamos visto hasta el momento, para con estas reformas, como te digo, enriquecer ese proyecto. Esa es la idea del primer debate. No como muchos que van a la Asamblea a decir, no, que se archive, cuando el pueblo ecuatoriano nos paga el sueldo para que hagamos reforma sobre lo que está mal. Si hay algo que está mal, le hacemos una reforma, lo mejoramos, y eso es lo que queremos hacer hoy en el primer debate, porque no somos perfectos. Las leyes no son perfectas, pero pueden ser perfectibles si entre todos las trabajamos. Hoy vamos a estar en ese primer debate. Ahora, en el tema del usuario que quiere su vivienda, también entiendo que va a haber condiciones, después de la primera casa. Lógicamente la primera casa y que esté dentro del listado de personas que necesitan, en este caso, que no tienen el ingreso necesario para entrar dentro del plan MITI o de las viviendas BIS o VIP. Con eso, lógicamente, acreditado por parte del MIES y las instituciones pertinentes dentro de este listado, con eso vas a poder acceder a tu casa. ¿Sin límite de edad? No existe un límite de edad como tal. Para acceder a la vivienda. No existe un límite de edad, lo que existe es que estés dentro del listado donde se te cataloga, lógicamente, ingresos, de dónde provienes, si realmente no tienes los ingresos o un ingreso terciario, si no tienes, por ejemplo, hay personas que en este caso pues tienen cierta edad, pero tienen ingresos por otros lados como pensiones, jubilares y demás, que tienen ingresos de entre $1.000, $1.200. Hay gente que recibe este tipo de pensiones. Lógicamente ellos podrían acceder a otro de los beneficios que tenemos como casa MITI, donde el Estado te subvenciona el 50% y tú a través de un crédito con el BIES la otra parte, o a través con los créditos que tienes también dentro de las instituciones del Estado. Acá tenemos una cooperativa cerrada, CREA, que ha provocado muchísimos problemas. ¿Cómo se puede solucionar este problema para que no se repita? Primero solucionarlo y después evitar que se repita. Primero solucionarlo, como dices tú. El día de ayer estuvimos discutiendo nuevamente este tema. Se ha convocado y es lo que se dijo, las autoridades tienen que venir ya. No podemos seguir esperando a que sigan haciendo informes, a que sigan tomándose cafecito. Tienen que venir ya para solucionar esto. Hay un valor, se decía el día de ayer, de $32 millones que falta por pagar, pendientes. Ok, sí. $32 millones es un valor que puede sonar a mucho, pero creo que se tiene que en este caso buscar la manera de solucionar por parte del Estado. Y lógicamente estamos trabajando también en una ley de repetición que posteriormente tendrá que salir para que todos los funcionarios públicos que en este caso por acción u omisión permiten este tipo de cosas tengan que pagar con su plata, no solo la cárcel que tengan que pagar en su momento si se descubre algún acto de corrupción, sino con su dinero en este caso, toda la afectación que se le genera a la gente. A todos los gerentes, a todas las personas y funcionarios públicos que inobservaron sus obligaciones, porque no puede ser que si una cooperativa como esta comienza a quebrar o comienza a fallar poco a poco, ¿dónde estuvieron las autoridades de control para notificar, hey, esto está pasando? Y a tiempo. Para tomar, como tú dices, correctivos a tiempo y evitar que hoy gente esté reclamando, como si esto fuera el feriado bancario, su dinero, sus ahorros, su vida que estaba ahorrada en una cooperativa y hoy tienen que estar mendigando que se les devuelva. Eso no es justo. Esto en este caso tiene que ser una prioridad para la Asamblea. Ayer se determinó que las autoridades comparezcan inmediatamente y que esto no puede estar más allá de un mes, 2 meses en una solución. La comisión va a trabajar en eso y vamos a estar presionando para que se solucione esto urgentemente. ¿Cómo hacemos cuando el seguro de depósitos no supera los $30.000? Claro, lamentablemente, como te digo, hay reformas que hay que poner sobre la mesa también. Hay que hacer reformas importantes que tenemos que poner sobre la mesa. Estos casos, lamentablemente, como te digo, afectan a la gente. La gente no puede esperar tiempo para recibir sus recursos, pero también nos hace ver los errores que cometen las autoridades de control y dónde están los vacíos legales o las reformas que tenemos que hacer para poderlas trabajar. Y ese es el compromiso que tenemos nosotros como asambleístas. Ahora, espero yo y tengo entendido que de parte del Gobierno Nacional existe la voluntad de solucionar este tema. Estaremos atentos a darle una solución a la gente que fue afectada por la cooperativa CREA. Y los intereses altos, ¿no? Que claro, son llamativos, sí. Y luego usted pierde todo. Sí, lamentablemente existe esto y esto tendrá que en algún momento conversarse. El tema de los intereses activos y pasivos. Es impresionante cómo a ti te pagan centavos por tus ahorros, pero cuando tú prestas sí te cobran 10, 18% en créditos de consumo. Una cosa de locos. Y es un tema que tiene que revisarse, pero definitivamente
desafortunadamente es una política financiera que hay que conversar con los bancos, dependerá en su momento de solucionar primero los urgentes, luego los importantes. Hoy lo urgente, el tema de seguridad. Yo aquí en Cuenca camino muy tranquilo, me parece una ciudad maravillosa, aparte del clima y lo bonita que es, pero es segura. En la costa no puedes hacer eso. En la costa hay momentos en donde ya no puedes salir, donde te vacunan, donde te extorsionan. Solucionar el problema de seguridad es la prioridad en este momento para posteriormente, como te digo, vamos a lo urgente y después lo importante. El tema de seguridad sin duda afecta, ¿no? Totalmente. Si tú no tienes seguridad... A todo el sistema productivo. A todo el sistema productivo. Si no tienes seguridad, imagínate tú, quieres ponerte un puesto hoy de celulares, me invento, y te vacunan, entonces no puedes trabajar. Un puesto de salchipapa fuera de tu casa, tampoco puedes, porque van y te vacunan y no puedes trabajar. Es decir, es parte de la reactivación económica tener seguridad, y esa tiene que ser, para mí por lo menos, y he visto que el gobierno nacional así lo está tomando, como la urgencia principal para reactivar la economía, y de ahí poder desarrollar un modelo de país que sea justo y equitativo para todos nosotros. ¿Qué se puede hacer desde la Asamblea? Desde la Asamblea hemos aprobado proyectos de ley económicas urgentes que tienen que ver con seguridad. Yo te doy un dato para que nuestra gente, nuestros hermanos cuencanos lo sepan. Nosotros aprobamos una ley que permitió capturar a Fito. ¿Por qué? Porque se permitió sorprenderlo. Para que la gente sepa, a Fito se lo había allanado en esa misma casa 6 veces. 6. Y en ninguna se lo encontró. ¿Por qué? Porque tenías que pedirle la orden judicial a un juez. Este juez... Obviamente tenía el juez, el notificador, el secretario, el ayudante, Pepito, Juanito, el que llamó, todo el mundo sabía. Con lo cual se le decía a Fito, oye, van atrás de ti. Y el tipo lo único que tenía que hacer era pasarse a la casa de al lado, se acabó allanamiento. Nosotros aprobamos una ley junto a la ley de inteligencia que permitía hacer allanamientos con control posterior judicial. Es decir, lo pudimos sorprender. Se lo sorprendió, hoy está conociendo a Mickey Mouse gracias a esta ley. Por eso cuando la Asamblea hace bien su trabajo, tiene este tipo de leyes que pasó por nuestra Comisión de Desarrollo Económico y que pusimos justamente estos allanamientos con control posterior judicial. Fue una de las reformas que yo ingresé justamente con la discusión con mis compañeros. Y con eso se obtuvo un resultado. Hoy, repito, está Fito conociendo a Mickey Mouse y cantando más que Luis Miguel. Sería. ¿Ah? Puente de Brooklyn. Desde el puente de Brooklyn cantando más que Luis Miguel. Y eso es lo que hace una asamblea responsable. Lamentablemente, y para malas noticias de los ecuatorianos, el correísmo puso una demanda de inconstitucionalidad a esa Corte Constitucional que le encanta aprobar el matrimonio igualitario, el cambio de sexo en los niños como lo ha hecho ahora, pero no se pone a trabajar de manera mancomunada con nosotros en temas de seguridad. Lamentable que la Corte Constitucional trabaje más como un ente político que como un ente jurídico, que sería la obligación. La Revolución Ciudadana dice que es una pérdida de soberanía la presencia de los militares norteamericanos. ¿Qué opina usted? Pérdida de soberanía es no poder salir de tu casa porque te vacunan. Pérdida de soberanía es, en este caso, sentarte con los delincuentes en la misma mesa a decir que son pandillas o algo, grupos urbanos, algo así le decían. Sentarte con Norero, tomarte fotos, hacer esas señas que hacía Rafael Correa en estas reuniones, eso es perder la soberanía. Perder la soberanía es haberle dado preventas petroleras a China con unos intereses altísimos del 7, 8 y hasta el 12%. Eso es perder la soberanía. Hoy queremos recuperar esa soberanía que se perdió cuando se entregó el país a las mafias, a los delincuentes. Sí, hubo un presidente que se sentó con los delincuentes en la misma mesa. Imagínate, ese país donde entraba cualquier hijo de vecino sin pasado judicial y se llenó de delincuentes extranjeros. Ese es el país que hoy intentamos recuperar, esa es la soberanía que hoy intentamos recuperar, por lo cual no se está perdiendo soberanía. Estamos teniendo un aliado estratégico que tiene al ejército más fuerte del mundo, hoy haciendo operaciones contra el narcotráfico. En todo caso, si a RC le duele, que se ponga mentol y se sobe, porque esto no va a parar. Vamos a seguir combatiendo a la delincuencia, aunque sean sus amigos al parecer, porque les duele. Por último, ¿cuál es la agenda de hoy legislativa? A ver, la agenda de hoy, como te digo, la prioridad es este debate de proyecto de ley del tema de las casas. Va a ser el primer debate, esa va a ser la agenda general y donde va a girar todo el pleno del día de hoy. ¿Por qué? Porque es un proyecto, como te digo, importantísimo, por la reactivación económica que generaría y, lógicamente, porque en este año, con lo que está pasando con el clima, con los deslaves que ha habido, hay mucha gente que está perdiendo sus casas. Entonces, no solamente se vuelve un tema
financiero, sino también un tema social. Hay mucha gente que está perdiendo sus casas, lo que necesitamos es resolver no solo el déficit que ya tenemos, sino el déficit que el clima nos está causando. Esa va a ser la agenda del día de hoy, de ahí cada uno tiene sus comisiones. Nosotros posteriormente estaremos también cumpliendo con un proyecto de ley que se ha abocado a conocimiento, que hemos unificado, que es la ley de tránsito, que tenemos que desarrollarla también en nuestra comisión. Una ley de tránsito moderna, una ley de tránsito que busque evitar la corrupción y tantos accidentes. Una ley de tránsito que hoy tiene que manejar temas que existen, sobre todo en la costa bastante, como las tricimotos, las motos eléctricas, que hoy se han convertido en un problema porque hay gente que no usa ni casco para manejarlas, que se llegan como juguetes, pero resulta que no son juguetes. Todas esas cosas hay que manejarlas para que tengamos una ley de tránsito justa y lógicamente que evite la corrupción. Muchas gracias. Gracias por acompañarnos. Encantado de la vida y un abrazo a todos.